Profesores, buenas tardes. El presente video tiene por finalidad va a ser uno de 3 videos que les vamos a enviar de carácter tutorial. Por supuesto breve, la misma dinámica que han sido compartidos otros tutoriales dentro y en este momento con la finalidad de reforzar algo que será tratado en las comunidades académicas, pero que advertimos desde ya que tiene que ver con los procedimientos de evaluación. Este primer video va a tener por finalidad explicar las utilidades que el aula virtual nos proporciona para efectos de generar nuestros instrumentos de evaluación, y por otra parte los siguientes videos van a tener un carácter más bien metodológico desde el punto de vista de generar herramientas metodológicas para efectos, digamos, valga la redundancia, para efectos de la creación de sus instrumentos principalmente centrados en la metodología de casos y también en otros procedimientos evaluativos que estarían dados. Por lo tanto, digamos que acá vamos a aprender a un aspecto de forma en relación a cómo diseñar las evaluaciones, pero cómo construir las preguntas y qué tipo de evaluaciones podemos realizar es algo que veremos en videos siguientes. En ese sentido, partimos desde la página institucional de nuestra Universidad Autónoma y en la pestaña de docentes ingresamos en este caso a la unidad de aula virtual. Y bajo esta lógica nos va a pedir obviamente que nos podamos, digamos, loguearnos propiamente tal con nuestra cuenta institucional a través de la página de Cloud Autónoma que aparece aquí abajo. Entonces, nosotros al ingresar al Cloud Autónoma, nos va a pedir el inicio de sesión y debemos ingresar en este momento con nuestra cuenta de Cloud. Hago esta mención porque los profesores que tienen jornada van a tener doble correo y en este caso es necesario ingresar con la cuenta de Cloud para acceder al aula virtual, aun cuando la mayoría de ustedes ya sabrá de esa utilidad. En este sentido, reitero, cuando ingresamos a nuestra aula virtual, al intranet, visualizamos esta utilidad que básicamente despliega la opción de Teams, el OneNote, el correo electrónico, que era lo que recién se había visualizado, y entre otras cosas el aula virtual. Ingresamos entonces a esta aula virtual y acá obviamente van a aparecer nuestras asignaturas conforme, digamos, a lo que tenemos cargado. Para los profesores que tienen más antigüedad en la universidad es probable que le aparezcan muchos cursos en la visualización del aula virtual. Y en ese caso tenemos la opción de poder destacarlos poniéndole una estrellita en forma que solicitemos que nos visualice solamente los cursos destacados. Ahí comienzan a aparecer nuestros cursos y en este caso vamos a ocupar, que reitero, yo ya he puesto estrellitas en mis asignaturas que estoy impartiendo este semestre y así las he logrado ordenar. Entonces, pincho una asignatura en particular y logro ingresar así a la plataforma del aula virtual. En este sentido, la tuerca que aparece arriba nos da la opción de poder activar la edición y activada que sea la edición, tenemos la opción de poder arrastrar e incorporar, me refiero a arrastrar, que tomamos de nuestro escritorio o de alguna carpeta, algún registro, algún documento, paper o texto que quisiéramos establecer y ahí podemos ir ordenando. Pero lo relevante para este punto es crear las evaluaciones y para ello vamos a añadir una sección, una sola, nos va a preguntar cuántas queremos añadir y la vamos a titular. En este sentido, cada vez que se cambia el nombre de algo, se entiende guardado solamente con presionar la tecla Enter. Entonces acá, en el tema número 5 que se me creó en este caso, y pinchando el lápiz que aparece acá, ya nos permite editar, entonces vamos a poner primera evaluación. Y
Enter, y ahí se entiende guardado. Luego añadimos una actividad o recurso dentro de esta sección que hemos creado y nos vamos a la utilidad de cuestionario. Reitero que el cuestionario pareciera ser que fuera solo relativo a preguntas de alternativa, pero la verdad es que vamos a ver que nos permite varias utilidades y de esas vamos a revisar principalmente 3 que nos servirán para, en los videos siguientes, comprender las distintas preguntas o situaciones que podríamos exigir a los estudiantes. Por lo tanto, acá titulamos nuestra prueba, podemos poner una descripción en relación a, por ejemplo, cuánto tiempo van a tener, el día que se va a aplicar, etcétera. Y tenemos las opciones también de acá configurar cómo queremos que sea nuestra prueba. Vamos a ir desarrollando uno a uno. En este sentido, evidentemente, pinchamos acá habilitar y tenemos la opción de poder agendar la prueba. Por defecto va a aparecer el momento en el cual creamos la prueba, entonces acá la agendamos para el día que sea pertinente. Pensemos en este caso, vamos a poner el 20 de abril, no sé ni qué día cae, pero solo como ejemplo, y señalamos tanto la hora de apertura del cuestionario como también la hora de término. Y asimismo tenemos la opción de poder otorgar la cantidad de minutos suficiente. Eso quiere decir que bien podrían ustedes diseñar un instrumento que se desarrolle en 60 minutos, por ejemplo, y que estos 60 minutos podrán desarrollarse en el lapso de tiempo que ustedes ya han fijado. El cuestionario podría estar abierto, por ejemplo, de las 10 de la mañana hasta las 12 del día, pero si el estudiante en el momento que ingrese dentro de ese lapso horario no contará con más de el tiempo que ustedes le hubieran otorgado. Si estiman que se realice de forma sincrónica, obviamente la cantidad de tiempo otorgado deberá ser concordante con el espacio de tiempo en el que hemos tenido y hemos ya indicado que estará disponible el cuestionario. Luego determinamos si el envío se realiza automáticamente, si vamos a dar un periodo de gracia para no responder más preguntas, es decir, que el estudiante no alcanzó, pero puede enviar lo que ya tiene, o luego que sí o sí deba enviar el cuestionario antes, o si no, no se contabilizará. Preferimos, por supuesto, las dos opciones. Y si es que damos la opción del periodo de gracia, él nos va a preguntar cuánto tiempo vamos a dar de gracia, que pueden ser días, semanas, minutos o segundos inclusive. Entonces, normalmente la idea es que si el estudiante se le acaba el tiempo, pueda no obstante enviar su respuesta para que al menos se le evalúe lo que ha alcanzado a desarrollar. En la parte de calificación tenemos la opción de intentos permitidos, es decir, cuántas veces el estudiante va a poder rendir la prueba. Evidentemente, si es una evaluación formativa, podrá ser sin límites porque básicamente buscamos que lo realice la cantidad de veces hasta que lo apruebe. Pero si es una evaluación sumativa, de las que van obviamente y que tienen un impacto en el porcentaje de la nota de aprobación, pinchamos que será solo un límite. Y en este sentido tenemos la opción ya en la parte siguiente de determinar la cantidad de preguntas que queremos que el estudiante visualice. Dejamos cada pregunta. Luego, si queremos que las preguntas estén al azar, y en este caso es relevante nuevamente para las formativas que no estén al azar, pero en las sumativas que sí lo estén. ¿Por qué razón? Porque esta es una medida para garantizar que el estudiante no se copie, porque si nosotros diseñamos, por ejemplo, una prueba de 15 preguntas y tenemos un curso de 45 estudiantes, eso significa que la pregunta que visualizan a la vez, los estudiantes serán solo 3 estudiantes que estarán en la misma pregunta. Todos los demás tendrán o estarán desarrollando la prueba de manera desordenada o no en el mismo orden, obviamente, que lo hemos diseñado. Establecemos con retroalimentación diferida también para efectos de luego, en la clase siguiente, poder desarrollar el instrumento y ir retroalimentando a los chiquillos. ¿Por qué razón? Porque si establecemos una retroalimentación inmediata, bajo los métodos de retroalimentación inmediata o de método adaptativo, significa que los estudiantes que respondan ya van a tener respuesta a propósito de su propia prueba y podrían obviamente darle las respuestas a otros compañeros que aún estén rindiendo. En este caso, en opciones de revisión, si es una etapa formativa y como nosotros luego vamos a revisarla, es importante desmarcar todas las circunstancias. Reitero, sumativa, no sé si dije formativa, pero en el caso de las formativas, perdón. Y en este caso es importante ir desmarcando todas, pero desde el final, porque si partimos desde el comienzo, no nos va a dejar desmarcar algunas. Por ejemplo, quedan algunas marcadas. Entonces, en este caso, las desmarcamos todas, pero
partiendo desde el final. Una vez que tenemos esto, avanzamos en la apariencia, si queremos agregar alguna imagen, etcétera, no es necesario. Alguna otra restricción, retroalimentaciones globales, si queremos dejar un mensaje, por ejemplo, al término del desarrollo de la prueba, y las demás vienen dadas por defecto, así que no tienen, digamos, una mayor relevancia, sobre todo en el tema de competencias, que si quisieran trasladar las que el programa les indica o demás, pero no es en estricto necesario. Guardamos nuestros cambios y regresamos al curso. Si es que estuviera algo malo acá, no nos va a permitir avanzar, es decir, que nos va a volver a mostrar la pantalla, porque significa que hemos configurado algo mal. Por ejemplo, que hemos puesto la hora de cierre del formulario antes que la hora de apertura, o alguna circunstancia así. Teniendo entonces ya previamente establecida nuestra prueba, al menos en su configuración original, estamos en presencia ya de, o en condiciones de agregar nuestras preguntas. Y en este caso, editamos el cuestionario. Esto nos permite, acá, establecer primero la puntuación máxima que la prueba va a tener. Entonces pensemos una prueba promedio de 36 puntos totales. Y esos 36 puntos vamos a tener que, guardamos por supuesto, y vamos a tener que ir agregándolo en definitiva. Acá pinchamos reordenar preguntas al azar y vamos a tener que ir agregando preguntas. Una nueva pregunta. Ojo, acá tenemos la opción de poder establecer una nueva pregunta o del banco de preguntas. Esto significa que la prueba que ustedes diseñen queda guardada por defecto en el banco de preguntas, que está acá, en los archivos privados. Eso quiere decir que para futuras pruebas, y evidentemente para la última evaluación, podríamos tomar preguntas que nosotros ya hemos hecho y, por supuesto, actualizarlas, pero teniendo como base lo que ya hubiéramos realizado antes. Por lo tanto, el sistema, de manera automática, va guardando las preguntas que nosotros hemos hecho en un banco de preguntas, que también es útil en el caso que un profesor tuviera más de una sección y, por lo tanto, podría, en este caso, ocupar preguntas que ha hecho para una asignatura, o sea, en una sección de una asignatura, para otra sección de la misma. En este caso, como no tenemos banco de preguntas, vamos a crear una nueva pregunta y se nos abre esta opción. Acá tenemos básicamente tres clases de preguntas que van a ser de mayor utilidad. Las de selección múltiple, por supuesto, que nos permite, digamos, una estructura general. También la de emparejamiento, que permite hacer ejercicios de asignación, que corresponde también a nuestro modelo educativo, bajo la lógica de la asociación del estudiante de conceptos con ideas generales o con soluciones posibles. Respuesta corta, que corresponde a una palabra propiamente tal que sea asociada a un concepto, y ensayo, que es lo que conocemos como una pregunta de desarrollo. En el caso de las dos primeras tenemos la opción de evaluación automática, pero evidentemente en el caso de las dos últimas, de respuesta corta y ensayo, tenemos que generar nuestra evaluación caso a caso, ya que las respuestas de los estudiantes van a ir cambiando. También tenemos la opción de poder elegir palabras perdidas, pero esa dinámica no sería tan utilizada, y emparejamiento aleatorio, que tampoco sería tan recomendable, sin perjuicio que les pido que puedan explorar estas dinámicas para buscar alguna que a lo mejor les pudiera parecer más atractiva. En cuanto a la opción múltiple seleccionada, una vez que la creamos, la pregunta nos va a exigir una pregunta, un enunciado, puntuación y luego obviamente el desarrollo de la pregunta. Entonces, en este caso, yo titulo mi nombre de la pregunta selección múltiple. Luego, es muy importante en este punto que se dé la instrucción. ¿Qué es lo que queremos? Que el estudiante identifique la opción falsa o la verdadera. No basta solamente con proponer las opciones, sino que señalamos cuál es la operación. Y aun cuando reforzaré esto en el tutorial siguiente, acá agregamos la descripción de qué es lo que queremos que el estudiante haga. Que determine cuál de las siguientes alternativas es falsa en relación a, por ejemplo, el siguiente caso. Y es en esta parte del texto, donde nosotros podemos copiar el caso y luego vamos a desarrollar, por ejemplo, las alternativas pertinentes. Si es una pregunta de carácter conceptual, no debiera tener un puntaje mayor a 2,
si fuera una pregunta de aplicación como resolución de casos con distintas alternativas, podríamos barajar una puntuación superior, por ejemplo, 5 puntos. Luego, acá, entonces, tenemos, y como acá hemos desarrollado la pregunta, es en esta parte donde vamos a desarrollar las alternativas. Y tenemos la opción, en este caso, de asignar puntaje a cada una de las preguntas e inclusive agregar distractores según sea el caso. En ese mismo sentido, tenemos la opción también de fijar cuál es la respuesta correcta para que el estudiante, para que el sistema lo evalúe de manera automática. Guardamos los cambios y luego volvemos a nuestra página inicial. Tenemos como segunda alternativa la opción del emparejamiento, además de verdadero y falso, que también es una opción viable, del emparejamiento, en el cual consiste en proponer una circunstancia y dar distintas opciones de resultado, por ejemplo, a los estudiantes. En ese sentido, nuevamente, esto sirve para hacer los ejercicios de asociación que cuadran con nuestros niveles taxonómicos, y acá planteamos una idea. Por ejemplo, pensemos, determine el trato que corresponde darle a cada tribunal. Entonces yo acá pongo opciones como primera pregunta, por ejemplo, la Corte Suprema, y abajo anoto cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, excelentísima. Luego pongo el caso de Corte de Apelaciones, y en este caso el trato que merece es de ilustrísimo. Y así sucesivamente. Pero tengo la opción de poder agregar acá más opciones que sean un distractivo. Entonces yo podría decir su señoría, o podría decir señor juez letrado, señora magistrado, etcétera. Y al guardar esta pregunta y al guardar los cambios, eso significa que si bien le estamos haciendo una pregunta respecto de 2 aspectos nada más, el estudiante no va a visualizar 2 opciones de respuesta, sino que va a visualizar 5. En este caso, en la parte más, tenemos la opción de poder previsualizar la pregunta en la forma que la va a ver el estudiante. Y por lo tanto, como les decía en este caso, como hemos creado estos distractivos, le hemos preguntado determine el trato que corresponde darle a cada tribunal. Y en el caso de la Corte Suprema, va a tener 5 alternativas. Y acá el estudiante deberá escoger cuál es la alternativa que corresponde para cada caso. También tenemos la situación de ensayo, que reitero corresponde a la pregunta más bien de desarrollo, en la cual tenemos la opción de nuevamente titular nuestra pregunta, desarrolle o explique la siguiente situación, damos la instrucción nuevamente con precisión de qué es lo que se va a evaluar, la cantidad de puntaje asignado, y acá tenemos la opción de poder establecer la extensión de la respuesta, que va de 5 hasta 40 líneas. Evidentemente 40 líneas ya corresponde propiamente tal a un ensayo, pero en 5 a 15 líneas, digamos, tenemos la opción de poder establecer, digamos, un parámetro medio. Acá podemos tener la opción inclusive si queremos que los estudiantes nos entreguen algún archivo o documento, por ejemplo, que les solicitáramos, busque una sentencia que reconozca el principio tanto y explíquelo. El estudiante efectivamente nos explica en su parte, digamos, de desarrollo, y asimismo necesitamos que nos adjunte una sentencia. ¿Cuántos documentos necesitamos? Una sentencia. Y acá entonces tendrán la opción ustedes de poder señalar que los estudiantes eligen qué tipo de documentos podrían subir, tipos web, archivos de audio, presentaciones, PowerPoint, medios de imágenes, hojas de cálculo como Excel, PDF como archivos de documentos, etc. Y ahí ustedes deciden cuáles son los que van a permitir. Nuevamente guardamos cambios y podemos terminar. En base a estas 3 principales utilidades de la selección múltiple, de la asociación desde el punto de vista de las preguntas de emparejamiento, y por otra parte del ensayo, haremos un tutorial siguiente para explicar y hacer ciertas recomendaciones a propósito de la conformación de preguntas en estos instrumentos virtuales. Muchas gracias.